Déjenme saludar al resentido mayor porque también ya está Jonathan Pérez listo para hablar sin censura de los temas que, insisto, no se hablan en muchos temas, en muchos medios tradicionales. Lo saludo con mucho gusto al conductor, periodista y hombre de transformación, el querido Jonathan Pérez. ¿Cómo estás, Jonathan? Querido Vicente, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Aquí en la Cámara de Diputados a Es lo que punto de veo. tirarme, de darme un tiro. No, no te creas. De entrarle al diálogo con los jóvenes dialogando por el segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Cómo andas tú? Pues mucho éxito, mi querido Vicente. Muy bien, Gracias. con una semana verdaderamente, digamos, intensa, mucho trabajo, muchas cosas, entonces, pero feliz, muy contento y qué mejor que terminar la semana contigo aquí en tu espacio de tan hermoso de Sin Censura, Vicente. Pues tú mandas, maestro. Tú mandas por dónde le quieres entrar, porque ahora sí que temas sobran. Sí, pues hay muchos temas. A mí me gustaría hablar un poquito de lo que ya he estado comentando anteriormente, desde hace ya incluso mucho tiempo, y que tiene que ver con algo que creo que pasó como un poco desapercibido en el primer informe de la presidenta Claudia, porque también acuérdate que ese día pues, fue un día caótico para todos los que hacemos medios o estamos en los medios, y tú lo sabes muy bien entre el informe de gobierno de la presidenta, el primer informe, y después lo que sucedió con la toma de protesta del Poder Judicial. Y eso pues absorbió mucho. Y hay algunas cosas que creo que no se dimensionaron y me parece que fueron y que son muy importantes, sobre todo porque siento yo que dentro de las cosas que más se tienen que resaltar en estos tiempos es la importancia de nuestra soberanía y la importancia de defender la soberanía en un contexto dentro de la visita de un alto funcionario a México, que además resultó bastante bien porque al final como que rompe con ese discurso de la oposición y de los medios de comunicación, del narcoestado, de las presiones que Estados Unidos estaba llevando o estaba teniendo con México con respecto a personas que estaban en las listas o que estaban en investigación por parte de los gringos o de sus agencias de seguridad. Y creo que el reconocimiento de Estados Unidos pues fue un reconocimiento muy importante de la lucha que se está llevando en nuestro país y que sí creo que es bien importante esto para hablar de la soberanía porque creo que empezó con una decisión muy, muy buena del presidente Andrés Manuel de equilibrar un poco esta parte de la presión, porque ellos nos presionaban mucho con las drogas y el presidente Andrés Manuel dijo, bueno, pues ahora yo te voy a presionar a ti con las armas, ¿no? Y creo que eso que Andrés Manuel hizo hace ya pues, 7 años, marca mucho lo que hoy estamos viendo con respecto a la relación. Si tú te das cuenta dentro del discurso ya de este funcionario, se habla abiertamente de lo que Estados Unidos tiene que hacer con respecto a las armas. Ya no solamente es un discurso en donde están exigiendo que nosotros paremos la droga para que no entre a su territorio, sino que ya hay una combinación de esto, pero también de la responsabilidad de ellos de parar el tráfico de armas. De hecho, hay un reconocimiento abierto de lo que desde Andrés Manuel y ahora con la presidenta Claudia se ha dicho. La mayoría de las armas vienen de Estados Unidos. Y Marco lo que hizo fue decir abiertamente eso, ¿no? Dijo, efectivamente, hay un reconocimiento, reconocemos que la mayor parte de las armas que tienen los grupos de la delincuencia en México son armas que estamos proveyendo nosotros o que se está proveyendo desde allá, desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese reconocimiento es muy importante, pero que no es automático, Vicente, no es una cosa que de repente los gringos dijeron, ah, sí es cierto, nosotros estamos armando a sus cárteles. Pues obviamente no, viene a partir de una decisión soberana de defender a nuestro país por todas las vías posibles y de eso que Andrés Manuel lo planeó muy bien, de decir, tú presionas con droga y nosotros con las armas, y entonces equilibramos las responsabilidades de lo que pasa de tu lado de la frontera y de este lado. Y creo que equipararlo, porque además la droga mata allá gente, ¿no? Pero las armas de ellos matan acá mexicanas y a mexicanos. Entonces creo que esa decisión que fue tomada desde la defensa de la soberanía, no fue una ocurrencia,
Cuando Andrés Manuel está demandando que es algo inédito en el mundo, que demanda a las armamentistas, a las empresas de armas en Estados Unidos, pues es algo que mucha gente criticó, incluso había mucha gente de izquierda decir que a mí me parece ahí, porque de derecha siempre, Vicente, pues de alguna forma hasta se justifica, pero es interesante ver algunas reacciones de los de izquierda que también decían, es que ¿por qué pierde el tiempo en eso? Es un show, eso no va a traer nada, nunca van a ganarle una demanda de esa magnitud allá en Estados Unidos. Y efectivamente, Andrés Manuel no lo hizo para ganar la demanda, lo hizo para ganar la narrativa, para ganar el discurso y defender a México de la presión de la droga. Hoy vemos cómo esa decisión que ante los de derecha y muchos de izquierda era una decisión precipitada, sacada de la manga, una ocurrencia de Andrés Manuel, pues es parte de la línea principal de negociación y de iguales que tiene México con Estados Unidos. El reconocimiento de Estados Unidos de que ellos ponen las armas no es cosa menor. Pareciera que es algo insignificante, pero me parece que no lo es, que es más importante de lo que uno piensa. Y eso tiene que ver con una decisión soberana de Andrés Manuel. Y la presidenta en su discurso del informe, en el informe que dio al pueblo de México, hizo alusión a algo que a mí me parece importante, la modificación de dos artículos en materia de soberanía nacional, el artículo 19 y el artículo 40. Y aquí, Vicente, el artículo 40 específicamente, lo que hizo, ya hablaba de la soberanía el artículo 40, pero lo que hizo la 4T en este segundo piso es establecer el artículo 40 con mucha más claridad para que lo entendamos todas y todos los mexicanos. Y aquí, a ver, te lo voy a citar textual. Dice el artículo 40, ya con esta renovación que se hizo, el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Entonces, ahí creo que es bien importante porque si, no sé si recuerdes, la presidenta ha estado hablando muchas veces cuando habla de soberanía y de estas presiones extranjeras y alude al himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Y ahora en este informe que da, pues nos pone a nosotros como pueblo como el garante de la soberanía nacional, que es el llamado que está haciendo la presidenta a que el pueblo también tiene que garantizar la soberanía de nuestro país, de nuestra patria. Le da un peso importantísimo, yo diría que el más grande de todos en este segundo piso, a la soberanía. Lo que está diciendo la presidenta es, sin soberanía no hay segundo piso de la transformación, porque de hecho sin soberanía no hay nada que transformar, no hay nada que construir. Se nos acaba la patria, Vicente. Y el hecho de que entendamos este punto de la soberanía como algo importante y como una responsabilidad constitucional que ya está en el artículo 40, no dice las Fuerzas Armadas, que evidentemente su primera misión y existencial es la defensa de la soberanía, ¿cierto? Pero acá nos da una responsabilidad al pueblo, o sea, no solamente nosotros vamos a ser los que impulsemos esto, sino que somos los que además vamos a defender y no vamos a permitir ninguna injerencia, ninguna intromisión, ninguna intervención de ninguna índole. Y eso creo que es importante porque pone en el centro un tema que Andrés Manuel había puesto mucho tiempo en su sexenio con la soberanía energética, con la soberanía alimentaria, y ahora la presidenta ha hecho mucho énfasis no solo en esto, que sigue siendo importante, ha hablado de la soberanía, por ejemplo, farmacéutica, de que podamos producir nuestras propias medicinas, ha hablado también de la cuestión alimentaria, de la cuestión de la luz, de la electricidad, del petróleo, pero por otro lado ha hablado, como ni Andrés Manuel lo hacía, de la soberanía territorial. Esto tiene que ver con el contexto geopolítico y el contexto de Donald Trump y de lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, nunca se había hecho tanto énfasis en la soberanía territorial y la presidenta lo pone en el centro. Solo quiero que se entienda que la soberanía, Vicente, no es un asunto de algo que esté en el aire, en el discurso, en la teoría nada más. No, la soberanía pesa, la soberanía vale, la soberanía son nuestros mares, la soberanía es nuestro petróleo, la soberanía es nuestros litorales, la soberanía son nuestros minerales, la soberanía es nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre.
nuestra dignidad, nuestra esencia, lo que somos. Eso es la soberanía. Para que la gente lo pueda percibir en su amplitud, la soberanía no es algo que flote en el aire o que esté en el imaginario nada más. No, pesa, vale. Es importante defenderla. Y la presidenta pone, no hay segundo piso sin soberanía. ¿Qué es lo que nos indica la defensa de la soberanía, Vicente? Como nunca antes, ni en el sexenio de Andrés Manuel, se había hecho tan importante. Y esto tiene que ver con la lucha antiimperialista que estamos librando. Y que no me voy a cansar hasta que todos los analistas hablen de esta lucha como la lucha primordial del movimiento y del pueblo, la lucha antiimperialista. Estamos entrando a una lucha real en donde tenemos que convivir con ellos, tenemos que dialogar, tenemos que resistir, tenemos que incluso aceptar algunas condiciones para la soberanía, para que se respete nuestra soberanía, pero estamos metidos ya en una lucha abierta antiimperialista. Y si no lo entendemos de esta forma, con estas señales que la propia presidenta nos está dando, con la insistencia en que somos nosotros, el pueblo, los que no permitiríamos ninguna de estas intervenciones, pues creo que nos hace un llamado a continuar nuestra lucha, pero desde una perspectiva más allá de solo los partidos políticos. Y no es que yo esté diciendo que está mal que protestemos por la Rabadán o que no nos guste Alito Moreno o que quisiéramos que estuvieran investigados o algunos presos si es que se comprueban y hay las pruebas suficientes, ¿no? No estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de un replanteamiento del pueblo ante una lucha que no la hemos dado ni cuando empezó el movimiento después del desafuero. Porque cuando pasó eso y después el fraude electoral eran temas como nacionales meramente. Todavía no nos estábamos enfrentando abiertamente a los intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos. Ahora que ha avanzado mucho la transformación, estamos llegando a ese nivel de confrontación con Estados Unidos. Nada más y nada menos que hace unas horas acaba de perder Estados Unidos el poder judicial, que eran un poder después del cedillazo completamente postrado y sometido a los intereses de las transnacionales, sobre todo gringas, y eso también ya lo han perdido. Entonces, la presión cada vez se hace mucho más latente y va a ser mucho más fuerte debido a que ya no tienen esos intereses extranjeros, al menos de manera institucional y de manera abierta, intervención o poder de decisión sobre los tres poderes de la Unión. Y eso es algo que pues que envidian muchas naciones, Vicente. Así es. Oye, mi querido Jonathan, ¿te parece si seguimos este análisis de los acontecimientos políticos en México y más allá de nuestras fronteras el lunes o El martes? lunes, lunes, El lunes, ¿te con parece, mucho mi querido gusto. Jonathan? ¿Y qué te parece si nos despedimos invitando a la audiencia a tus trincheras para que esté al pendiente de lo que están haciendo? Pues lo saben, estamos en Instagram, en Jonapolifonía, es una cuenta verificada, ahí nos podemos estar comunicando y en los espacios como este, como el tuyo, bueno, esta es una excepción que estamos haciendo el viernes por cuestiones de tiempo de ayer, pero en sí es lunes y jueves contigo, y en la tele estamos los lunes a las 9 de la noche, los sábados a las 14 horas, y que sigan también nuestro espacio en Resentidos, el canal se llama Resentidos, ahí búsquenlo en YouTube, Resentidos con Jonathan Pérez y aparecemos nuestro canal. Y bueno, pues Vicente, me da mucho gusto saludarte, qué bueno que podamos comentar estos temas y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, te mando un abrazo desde la Cámara de Diputados, mi querido Jonathan Pérez. Échele Cuídate muchas mucho. ganas. Gracias, en sentido mayor, Jonathan Pérez, en este viernes hablando sin censura.